¿Qué tal? Soy Daniel Ríos y te quiero dar la bienvenida a este taller. La verdad, estoy muy contento que hayas decidido darle play. ¿Por qué? Porque te vas a llevar técnicas que van a marcar un antes y un después en tu comunicación. O lo que es lo mismo, un antes y un después en tu carrera. Un antes y un después en tus relaciones personales. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de mi trabajo he visto cómo muchas personas se llevan lo que se llama la parte del león. Ese proyecto, ese premio, esa distinción, ese ascenso. ¿Y sabes qué? Vi que no necesariamente son las personas más talentosas. No necesariamente son las personas que más horas de trabajo pusieron. Pero sí vi que son las personas, como se dice por ahí, que mejor saben venderse. ¿Te pasó? ¿Lo viste alguna vez? Fulanita, fulanito saben venderse. Pero no necesariamente son las personas más talentosas o las que más trabajan o las de mejores ideas. Esto lo vi en muchísimas empresas. Pero una vez que se aplicaron estas herramientas, otras personas comenzaron a brillar. Otras personas comenzaron a abrir puertas porque pudieron contar mucho mejor aquello que estaban pensando, proyectando. Y eso es un camino que se comienza a recorrer ahora. Sobre mí, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué te puedo decir esto? Desde los 20 años trabajo en comunicación. Ya pasé los 40. En ese tiempo, primero como periodista, entrevisté desde presidentes a figuras del deporte internacional. Y de esa forma, junto con mis estudios, fui viendo en la cancha, que es donde importa, qué hacía que alguien fuera buen comunicador. ¿Qué hacían los líderes al momento de hablar? ¿Cómo explicaban las cosas? ¿Qué pasaba por su mente? Pero también vi de aquellos que no sabían comunicar, que tenían estudios, que estaban muy preparados, que sabían, pero no sabían contarlo. Y aprendí a diferenciar unas técnicas de otras. Luego estudié con 3 campeones mundiales de public speaking. Y además con Mark Bowden, el especialista número 1 del mundo en comunicación no verbal y comportamiento humano. Al día de hoy, también nos fue, junto con Mark, que somos socios. Mark Bowden y yo tenemos una sociedad. Por un lado, su empresa Truthplane, por el otro lado, la mía, Daniel Ríos Public Speaking. Entre los dos, hemos coacheado empresas como Disney, Microsoft, Real Madrid, BASF, Globant, Mercado Libre, 4 servicios diplomáticos en Latinoamérica, 2 primeros ministros del G7. ¿Y por qué esto es importante para ti? Es importante porque las cosas que vas a recibir tienen nuestro sello. Son las mismas técnicas que aportamos a líderes mundiales y empresas globales. Entonces, todo lo que vas a ver ahora es lo mismo que reciben quienes están al más alto nivel. Y este es solo el comienzo. Vamos a empezar por sacarnos un mito de encima. Quiero que tengas esto bien claro. Quiero que te lo puedas tatuar. Nadie nació para hablar en público. Nadie. Lamento. No, porque Sultano nació con el don de hablar en público, ¿verdad? No, fulanito siempre él puede hablar en público. Yo no. Mentira. No hay nada en nuestro patrimonio genético que diga que naciste o no naciste para hablar en público. Las personas aprenden a hablar en público, aprenden a comunicar. Pero claro, hay 2 formas de hacerlo. Una es la persona que dice, ok, me decido conscientemente a aprender cómo hablar en público. Y aprenden de estructuras, aprenden de contenido, aprenden de comunicación no verbal.
y lo hacen en un taller, quizás con Mark, quizás conmigo, o toman libros, quizás uno de Mark y uno mío, y se dedican a aprender y a practicar. Lo hacen de forma consciente. Por el otro lado, están las personas que no pensaron en aprender a hablar en público, pero tenían una jefa que era muy buena exponiendo. Y entonces, sin darse cuenta, fueron copiando cosas. O iban a la sinagoga, a la iglesia, al templo de su preferencia y escuchaban hablar. Y sin darse cuenta, fueron incorporando herramientas. Y de esa forma, aprendieron a hablar. Tenían un padre que vendía automóviles, carros, como se le diga en el lugar donde estés. Y lo escucharon hablar y convencer y persuadir. Y comenzaron a comprender cuáles son los botones que hay que tocar para hacer que otra persona tome acciones. Pero claro, nunca dijeron, quiero aprender a hablar. No, está bien. Los estimularon, está bien. Pero aprendieron sin darse cuenta. En definitiva, ¿qué te quiero decir y por qué es importante para vos? Nadie nació sabiendo. Bill Clinton hablaba mal, hablaba muy largo. Obama no hablaba bien, tuvo que aprender. Todos aprendemos. Y en este momento, tú estás comenzando ese proceso de aprendizaje. Ya aprendiste algo importante. Nos sacamos un mito de encima. No hay personas que hayan nacido para hablar en público. No es poca cosa. Ahora, lo segundo importante en todo esto es que para hablar en público necesitamos dos elementos importantes. Primero, un objetivo. Segundo, conocer al público. Y ahora te voy a decir cómo fijar un objetivo y qué tipo de público te podés encontrar. Por un lado, cómo fijar un objetivo. Porque si no lo tenemos, vamos a empezar a divagar y nos vamos a poner nerviosos. Y cuanto más nerviosos nos ponemos, más se nos nota. Y entramos en un loop, en un círculo vicioso y nefasto donde podemos estallar. Estallar quiere decir que ya no sabemos qué hacer ni qué decir. Eso le pasa a las personas que no tienen un objetivo. Te voy a contar cómo fijar un objetivo y es a través de una pregunta. Si las personas que te van a escuchar se fueran a olvidar de absolutamente todo lo que vas a decir, salvo por una cosa, ¿qué querés que recuerden? ¿Qué es esa cosa que querés que las personas se lleven cuando termines de hablar? No tiene por qué ser un dato, puede ser un concepto más amplio. Puede ser una acción a realizar, es decir, cuando termines de hablar, ¿qué querés que hagan las personas? ¿Querés que te apoyen? ¿Querés que te voten? ¿Querés que te compren? ¿Querés que te hagan preguntas? Por favor, comenzá por decir, cuando yo termine de hablar, ¿qué quiero que pase? Esto es algo muy simple, pero no es común. No es común y te lo voy a demostrar. ¿Cuántas veces estuviste en una charla? ¿Cuántas veces estuviste en una reunión de equipo? Y la cosa terminó más o menos así. Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando por acá. ¿Qué forma más triste de finalizar una presentación? La forma de finalizar la presentación es que todos tengamos claro qué hacer, qué saber, qué sentir. Hacete esa pregunta y todo lo que entre dentro de tu objetivo podría llegar a ser parte de tu oratoria. Pero todo lo que no tenga que ver con tu objetivo, así te parezca maravilloso, déjalo de lado. No hay nada más aburrido que decirlo todo.
No hay nada peor que distraer la atención de las personas. Cada argumento que digas, cada cosa que le digas a la gente, tiene que ir hacia tu objetivo. Y lo importante es tenerlo claro, poder escribirlo en una oración de menos de 10 palabras. Algunos dicen que entre en un renglón. No saben lo chico que puedo llegar a escribir yo en un renglón. Menos de 10 palabras. ¿Qué quiero que la gente haga cuando yo termine de hablar? Quiero que compre mi iPhone. Quiero que apoyen ese proyecto. ¿Qué quiero que pase? Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es conocer el público. Y de todas las formas que hay para conocer un público, déjame decirte que siempre vas a encontrar 3 tipos de personas. 3 tipos de individuos en una charla. Es importante poder atender a cómo cada uno de ellos percibe las cosas. Número 1, los fácticos. Suelen ser hombres, a veces de carreras duras como ingeniería. Ellos van a medir si lo que decís está sustentado en hechos, en números, en cosas medibles. No importa lo lindo que hables, no importa lo bien que te muevas, les va a importar que tengas números, que tengas hechos concretos. Tenés que tener esos hechos, tenés que tener esas cifras. Número 2, los visionarios. Actúan cuando se les muestra una visión del futuro con la cual se pueden relacionar o de la cual quieren ser parte. Por ejemplo, en una de las biografías de Steve Jobs se cuenta cómo Steve Jobs, en un balcón, intenta traer a uno de los directores de Pepsi a trabajar a Apple. Él sabe que por dinero no lo va a hacer, pero le dice lo siguiente: ¿te vas a quedar toda la vida vendiendo agua con azúcar o vas a venir a cambiar el mundo conmigo? Y se lo trae a Apple. La historia termina fatal, mal. Este director, que creo que era Scully, termina propiciando que echen a Steve Jobs de Apple. Y Apple entra en un periodo de decadencia. Pero ahí está lo que motiva a un visionario. ¿Te vas a quedar toda la vida vendiendo agua con azúcar o vas a venir a cambiar el mundo conmigo? Y quizás estás pensando, y Daniel, ¿y esto porque yo no me voy a traer a nadie de Pepsi a mi empresa? Bueno, decide a la gente: su futuro podría ser así, este equipo podría lograr tal cosa, nosotros podríamos ser tal empresa, pero para eso tenemos que hacer con este plan que yo les propongo, tenemos que lograr completar este plan que les propongo. Es decir, les mostrás la visión y después les decís: ojo, para llegar ahí tenemos que hacer esto que yo les digo. El tercer grupo de personas, ya hablamos de fácticos y de visionarios. El tercer grupo de personas son los que se llaman emotivos. Los emotivos son las personas que se mueven por emociones. Y cuidado con esto, porque muchos de nosotros creemos que somos racionales, pero el reloj que usamos, la computadora que usamos, el trabajo que elegimos, somos emociones caminando, emociones con piernas. No en vano, desde hace unos años a esta parte, hay un nuevo boom de la economía basada en psicología, porque las decisiones no son tan racionales como creemos. Tomamos decisiones de manera emotiva. Yo quiero el iPhone 14 porque tiene esto y lo otro, y en realidad no puedes diferenciarlo del 13 o del 12, pero querés ese iPhone por lo que significa. Luego terminás justificándolo de manera racional, tratando de decir racionalmente por qué lo querías, pero la decisión es emotiva.
Ahora, ninguna persona es 100% fáctica, ni 100% visionaria, ni 100% emotiva. Tenés que tener algo para todos. Porque si solo contás hechos y pasás cifras, qué aburrido. Para eso mejor mandarles un correo. Si solo tirás visiones, vas a parecer un líder mesiánico, pero que no tiene sustento. Y si solamente generás emociones a través de historias, de cuentos, bueno, en ese caso, si solo tenés emociones para dar, vas a ser un vendehumo, porque te falta la sustancia de los hechos. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? ¿Qué te llevas hasta ahora? Número 1, nadie nació para hablar en público. Número 2, ¿sabes cómo fijar un objetivo? Tenés que pensar, ¿qué quiero que pase cuando yo termine de hablar? Número 3, te vas a encontrar 3 tipos de personas: fácticas, visionarias y emotivas. Ahora, si estás pensando, Daniel, todo muy bien, pero lo que a mí me pasa es que yo me muero de nervios. Lo primero que tengo para decirte es, todos sentimos nervios al momento de hablar en público. Lo hablaba con Mark hace un tiempo. Todos nos ponemos nerviosos al momento de hablar en público. Quien no se pone nervioso te está mintiendo. Quien no siente una mariposita por acá, probablemente tiene un problema acá. ¿De dónde vienen los nervios? De muchos lados pueden venir. Si cuando tenías 10 años un tío te dijo, tenés una voz que parece a un pajarito, es probable que eso sea una marca. Pero esos casos son los menos. Si una vez la maestra te hizo una pregunta y en el colegio contestaste algo que nada que ver y todos tus compañeros se rieron, eso puede dejar una marca. Pero no es lo más usual. Lo más usual es que tu cerebro, a nivel primitivo, esté queriendo protegerte. Y vas a ver cómo es esto. A nivel racional de neocórtex, somos personas que manejan lenguaje, números, imaginación. Pero a nivel instintivo, el famoso cerebro reptiliano, solo tenemos 2 prioridades en la vida. Por un lado, tu cerebro quiere mantenerte a salvo. Por el otro, quiere que te reproduzcas. Esto segundo puede ser para otro taller. Vamos a quedarnos con la primera parte. El cerebro quiere mantenerte a salvo. Entonces, cuando ve todo ese montón de gente que te está mirando, que pueden ser 4, y no sabe qué están pensando, ¿qué crees que hace el cerebro? ¿Es optimista o pesimista? Recordá que lo único que quiere es cuidarte. ¿Qué crees que es el cerebro? ¿Optimista respecto a la gente o pesimista? Exacto, es pesimista. Te quiere sacar de ahí rápido, porque estás rodeado, sos vulnerable. Entonces, ¿qué hace? Puedes transpirar. O se te seca la garganta. ¿Por qué se seca la garganta de mucha gente cuando tiene que hablar? Pues porque el cerebro reptiliano está enviando toda la fuerza, toda la energía, toda la sangre a las manos y a los pies. ¿Para qué? Para que puedas pelear con la amenaza. ¿Y qué hace para eso? Suprime el aparato digestivo. ¿Dónde comienza el aparato digestivo? En la boca, con la saliva. Por eso se te seca. Por eso, si vas a hablar en público, tenés agua cerca. Y cuando tomás agua, el cerebro entiende que estás en una situación de no agresión exterior. Porque ningún animal toma agua cuando está peleando por su vida. Entonces, ya comprendés de dónde vienen esos nervios. ¿Y por qué hablas rápido y te movés? Es que tu cerebro te quiere sacar de ahí. Y le falta información, no sabe qué piensa la gente. Entonces, ¿qué pensás? Que lo estás haciendo fatal, mal. Ahí me ha pasado de mirar gente en un taller y decir, le tengo que devolver el dinero a esta gente, no importa lo que pase. Mientras tanto, pasa un avión por casa. Le tengo que devolver
el dinero. No sé si se escucha el avión. Le tengo que devolver el dinero porque la están pasando realmente mal. Y cuando termina el taller, ¿sabes lo que me dicen? Daniel, me encantó el taller. Quiero llevarte a mi empresa. ¿En serio? El cerebro, para sacarte del lugar y ante la falta de información, crea escenarios negativos. Te dice que lo estás haciendo mal. Y en realidad no lo estás haciendo mal. Quizás no estás siendo Obama, pero lo estás haciendo mejor de lo que pensás. Y los nervios, los famosos nervios, no se te notan tanto. ¿Sabes cómo lo sé? Porque hay un ejercicio que hago en mis talleres. Hago pasar a alguien, le digo que hable de cualquier cosa. Y luego le pregunto, del 1 al 10, donde 1 es un estado de paz absoluta y 10 es un ataque de nervios, ¿cuántos nervios sentías? ¿En qué número te ubicas? Las personas dicen 8, 9, 11. Cuando le pregunto al auditorio, le digo, ¿en qué nivel situarían a esta persona? Dicen 4, 5. No nos vemos tan nerviosos como nosotros creemos. Te voy a decir más sobre los nervios para que veas que podés hacer esto si tenés las herramientas. 2 cosas más. Número 1, no sos tan importante en tu propia presentación y te lo voy a demostrar ahora mismo. Las personas no están tan pendientes de lo que haces cuando les hablas. ¿Cómo que no? Si estoy ahí, es lo único que tienen para ver. No. ¿Te acordás del cerebro que solo quiere mantenerte vivo y buscar la reproducción? El cerebro está programado para ir hacia lo que representa una recompensa. Y está programado para irse, para huir de aquello que es una amenaza o no le aporta valor. Esto quiere decir que cuando empezás a hablar, las personas lo único que están pensando es, ¿y esto a mí qué? ¿Por qué esto me importa tanto? Es lo mismo que estabas pensando cuando le diste play a este webinar. Es, che, esta persona, Daniel Ríos, ¿sabe algo? ¿Me puede aportar algo? Estabas pensando en vos mismo, en vos misma. No estabas pensando en mí. Querías saber si te ibas a beneficiar. Bueno, las personas están pensando lo mismo. Lo otro, ¿qué pasa si te quito los nervios? Porque realmente hay 5.000 libros para perder los nervios a hablar en público y todos pueden tener técnicas diferentes. ¿Qué pasa si logro quitarte los nervios? ¿Sabes lo que va a pasar? Habré fallado. Porque no me interesa que pierdas los nervios. Porque no te conviene. Porque en el momento que perdés los nervios para hablar en público, lo que te va a pasar es que vas a empezar a ser un poco más descuidado. Vas a empezar a ser más descuidada. Porque total no tenés nervios. Los nervios son un mecanismo de autopreservación. Y vas a cometer errores. En el Río de la Plata le decimos cancherear. Cancherear en el Río de la Plata quiere decir jugar de memoria, de taquito. Como que yo esto ya lo sé, ya lo domino. Y lo que pasa cuando jugás de memoria, lo que pasa cuando canchereás, es que cometés errores. Entonces, aprendé a valorar esos nervios. Disfrútalos. Es lo mejor que te puede pasar. Vamos a meternos en otra cosa ahora. Vamos a meternos en comunicación no verbal. Y quiero decirte lo siguiente. Quiero prevenirte de algo que veo muy seguido. No existe un detector de mentiras humano. No existe nadie capaz de detectar mentiras. Una persona normal detecta la mitad de las mentiras. Depende de algunas cosas, como si ya conozco a la persona o no la conozco. Una persona muy entrenada detecta menos del 60% de las mentiras. No existen personas que sean capaces de llamarse a sí mismas detectores de mentiras. El que te diga eso te está contando una mentira.
No existen los detectores de mentiras. De hecho, tampoco los existen mecánicos o electrónicos, porque el famoso detector de mentiras, el polígrafo, lo que mide son niveles de estrés, que pueden o no ser una derivación de que la persona está mintiendo. Quizás se estresa en ese momento porque la pregunta que le hicieron le retrotrae a un momento de su vida en el cual le pasó algo traumático y no está mintiendo. No existe en comunicación no verbal el hizo tal gesto, siente tal cosa. No existe un diccionario que diga tal gesto significa tal cosa. No lo hay. Eso es simplemente una mentira. Podemos inferir algo, pero todo depende de la cultura, depende del contexto, depende de si la persona se siente observada por mí, depende de cuántos gestos hace al mismo tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Número 1, hay muchos mentirosos dando vuelta. Cuidado. Número 2, lo más eficiente y eficaz que podés hacer es controlar tu propia comunicación no verbal, tu propia capacidad de enviar los mensajes correctos. ¿Cómo lo hacemos? Quiero que veas mis manos, cómo las estuve utilizando durante todo este webinar en el que estamos juntos. Lo primero que hice fue mostrarte siempre mis manos, las palmas de mis manos, así, así. Pero, atención, podés encontrar muchos por internet, muchos neófitos que no son del todo especialistas en comunicación no verbal, sino que saben algunas cosas que te van a decir que tenés que hablar así. Este movimiento, el de supinar, viene muy emparentado con suplicar y es algo que no querés hacer. Porque a nadie le gusta las personas que hablan como suplicando todo el tiempo, ¿verdad? No nos agrada, no las respetamos tanto. Las manos van acá. Las manos se mueven de manera simétrica. La mayoría del tiempo, las manos lo que hacen es acompañar el ritmo de las palabras. En tu cerebro, los órganos que decodifican el lenguaje están atentos a varias cosas. Una es decodificar mis palabras, pero la otra es saber si el movimiento que yo tengo tiene congruencia con lo que estoy diciendo. Si tenés pareja, cuando la veas, decile, te odio. Y fíjate qué congruencia hay. O que te diga yo, la verdad es que estoy muy entusiasmado de estar en este webinar contigo. Me parece que esta energía que me recorre se debería estar notando. No, avísale a tu cuerpo. Acá estoy con mis manos, en este caso, a la altura de mi pecho. ¿Por qué esto funciona? Por ese ritmo que te dije que el cerebro detecta. Pero aparte, porque el reptiliano entiende que Daniel, en este caso, es una persona que no tiene armas ni herramientas con las cuales me puede herir, por lo tanto no es una amenaza para mí, por lo tanto le puedo escuchar, por lo tanto puede llegar a ser un amigo, por lo tanto es alguien de quien me puedo beneficiar. El cerebro es egoísta. ¿Cómo vas a mover las manos acá? Esta es la manera en la cual vas a generar confianza en las personas. ¿Y sabes qué? Volviendo al tema de los nervios, cuando yo abro mis manos, separo los dedos, cuando dejo espacio aquí abajo, mi cuerpo le está mandando un mensaje a mi cerebro, que es, no tengas miedo, no sientas nervios, estoy en un lugar donde me puedo exponer y no me está pasando nada. Y eso te calma. Y eso te calma. Nunca te vas a calmar diciendo, cálmate, 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 porque nunca nadie se calmó diciéndole cálmate. Los nervios van de la cabeza al cuerpo. Pero para dominarlos
el procedimiento es desde el cuerpo hacia el cerebro. Y esta es una muy buena forma de tranquilizar al cerebro. Pero aparte, volviendo al punto original, esta es una gran forma de decirle a las personas que sos alguien para confiar. Y esto lo puedes hacer en una reunión de trabajo, pero lo puedes hacer en una cita. No vas a hablar así, vas a hablar así y vas a mantener la atención de la otra persona. En definitiva, ¿qué vimos hasta ahora? Hemos visto, número 1, todo lo que tiene que ver con los prejuicios. Número 2, cómo fijar un objetivo. Número 3, cómo conocer a la audiencia. Número 4, hablamos de nervios. Número 5, nos sacamos el mito de los mentirosos y los superdetectores de mentiras y todo ese tipo de cosas. Número 6, acabas de ver cómo mover las manos. Una de las preguntas más frecuentes es: Daniel, ¿qué hago con las manos cuando estoy hablando? Pues esto que acabas de ver ahora. Pues bien, te voy a dar una herramienta simple y poderosa. Simple porque vas a ver con qué poco puedes capturar y mantener la atención de otros. Poderosa porque cuando veas cómo la usan sobre ti y sobre mí, vas a caer en cuenta del poder que tiene esta técnica que te voy a mostrar. Pero repito, es muy simple. Sirve para contar un proceso. ¿Cómo hiciste algo? ¿Cómo llevaste adelante un trabajo? Cuando tenés que presentar los números del trimestre. Cuando querés contarles cómo fue que duplicaste las ventas de lentes en solamente 6 meses. Por ejemplo, ¿cómo obtuviste tal resultado? ¿Cómo nos enseñan a hacer las cosas? Muy simple, cronológicamente. Hace 6 meses vendíamos 100 lentes por día. Aplicamos el plan de marketing y ahora vendemos 200 lentes por día. Ok, ¿está mal? No, no está mal, para nada. Pero quiero que te lleves otra herramienta y es alterar la cronología. En vez de decirles, vendíamos 100, aplicamos todo este plan, ahora vendemos 200, probá a decirles lo siguiente: hace 6 meses vendíamos, 100 pares de estos lentes. Hoy vendemos 200 pares por día. En los próximos 10 minutos, ustedes van a ver cómo hicimos un plan de marketing de 3 pasos que nos permitió duplicar nuestras ventas en 6 meses. ¿Cuál te gusta más para escuchar? Yo creo que el segundo te llama mucho más la atención. Es muy simple. En vez de decirle a las personas antes, cómo y ahora, le decimos antes, ahora y cómo lo hicimos. Simple, pero te atrae más. Tan poderoso es que me gustaría que pienses en una serie de detectives. CSI o CSI, Las Vegas, Miami, lo que sea. La ley y el orden, si nos vamos un poco atrás en el tiempo. No importa cuál serie de detectives sea tu favorita, todas comienzan igual. Hay un homicidio. ¿Y de qué se tratan los próximos 45 minutos? Pues de saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué le dio muerte al obsiso. ¿Viste? Lo hacen sobre nosotros. Sin embargo, cuando nos toca hablar, no utilizamos aquello que es tan poderoso sobre toda la sociedad. No. Decimos, este señor es el asesino y ahora te voy a contar cómo fue que lo hizo. No. Cambiemos el orden de los factores cada tanto para atraer la atención de la gente. Atraer la atención de la gente significa que nos van a escuchar desde el principio. Y si no capturamos la atención de la gente desde el principio, después es muy difícil porque la gente mira Instagram, porque mira TikTok, porque se distraen pensando en tengo que comprar verduras y frutas. Lo importante es capturar la atención desde el principio y esta es una gran manera de hacerlo. Luego de estas 6 herramientas que seguramente vas a utilizar,
me gustaría poder hacerte una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Querés seguir avanzando en esto? ¿Querés conseguir herramientas y técnicas más potentes? ¿Querés abrir más puertas? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Déjame que te presente Oratoria Pro. Oratoria Pro es mi mejor curso para hablar en público. Son más de 30 lecciones en video donde vas a poder tomar cada una de ellas a tu ritmo, donde vas a poder tener acceso por siempre a los videos. Oratoria Pro es el mejor programa en idioma español para hablar en público, para tener completo dominio de la comunicación no verbal, no solo las manos, sino qué hago con los pies, cómo me muevo, qué puedo utilizar del análisis de un discurso histórico para llevarlo a mi comunicación el día de hoy. ¿Cómo puedo aprender de Obama, de Clinton, de Martin Luther King? ¿Cómo puedo obtener ese cambio que necesito para potenciarme? Porque si estás acá, estoy seguro de que tenés el hambre por ir a más, de que tenés el talento y las ganas de dar ese paso. Si es tu caso, Oratoria Pro va a ser ese aliado que te va a ayudar a expresar las cosas de forma clara y contundente. ¿Cómo lo obtenés? Con el link acá abajo. ¿Qué tengo para darte antes de terminar este webinar? Un regalo. El precio es absolutamente accesible. ¿Por qué? Porque los conocimientos duran una vida y no hay vuelta atrás. No vas a ver a la gente de la misma manera. Vas a saber qué hacen los líderes, qué hacen mal otras personas y no te van a ver a vos de la misma forma. Y vas a progresar en base a tu talento, tu trabajo y tu mejor comunicación. El precio ya de por sí es accesible, pero quiero darte un regalo. Si utilizas el código Daniel Ríos, todo junto, vas a tener un 50% de descuento. Esto no lo voy a promocionar por ahí. No va a salir de este webinar. ¿Por qué? Porque quiero recompensarte porque llegaste a este punto de nuestra charla. No va a haber promociones del 50% todos los días. Pero sí, si llegaste hasta este lugar. Porque te lo mereces. Porque me demostrás que te lo tomaste en serio. Y la mayoría de la gente diría, bueno, empiezo con esto y después veo. Y después se olvidan. La mayoría de la gente hubiera deseado, después de esto que estás viendo, tener la palabra correcta en el momento indicado. Otros simplemente dicen, ok, es mi momento, voy a tomar acciones. Y chequean Oratoria Pro. Y se dan cuenta que tiene 7 días de garantía. Si no te gusta, lo puedes devolver, no hay preguntas. El dinero vuelve a tu cuenta. Oratoria Pro está avalado por Mark Bowden y por algunos de mis más grandes clientes. Personal de Naciones Unidas, BAS, Globan, Mercado Libre, goleadores de ligas europeas. Todo un espectro de personas que han utilizado esta herramienta, este set de herramientas, para convertirse en todo lo que pueden ser. Ahora es tu turno. Quiero dejarte con algo muy importante. Con alguien que me inspiró mucho. Miles Davis fue un músico estadounidense de jazz. Varios estilos, pero siempre estuvo dentro del jazz. Y él dijo una cosa muy importante que quiero que tengas en cuenta. Lleva un tiempo sonar como uno mismo. Lleva un tiempo sonar como uno mismo. Date el tiempo de incorporar estas herramientas de a una a la vez. Date el tiempo de aprender cómo llegar a cada una de las personas, cómo fijar un objetivo, cómo mover las manos, qué hacer con tus nervios. Y una vez que domines una cosa, pasás a la otra.
y luego a la otra. Y si tenés Oratoria Pro, vas a tener muchísimas herramientas para ir tomando paso a paso en el momento que vos quieras. Así que hasta aquí este webinar. Te agradezco por llegar al final y espero verte en Oratoria Pro, porque ese es el momento que separa amateurs de profesionales. Muchas gracias, sigamos hablando.